Era un sábado por la tarde cuando mi mundo se partió en dos. Acababa de salir del supermercado con mis bolsas. El estacionamiento estaba casi vacío. El sol caía fuerte sobre el asfalto. Caminaba hacia mi carro cuando algo me detuvo. Un auto conocido. El corazón me dio un vuelco. Era el carro de mi hija Dalila, estacionado en una esquina, lejos de la entrada, las ventanas empañadas. Alguien estaba adentro. Me acerqué despacio, y entonces lo vi. Mi hija, dormida en el asiento del conductor, la cabeza recargada contra la ventana, el cabello despeinado, y en el asiento de atrás, envuelto en una cobija, mi nieto Santiago, 5 años, dormido también. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Toqué el cristal. 1 vez, 2 veces. Dalila despertó sobresaltada, me miró, y en sus ojos vi algo que jamás olvidaré. Miedo. Bajó la ventanilla. Intentó sonreír, pero la sonrisa se le quebró antes de formarse. «Mamá, ¿qué haces aquí?», le pregunté. La voz me salió más dura de lo que quería. «¿Por qué estás durmiendo en el carro con Santiago?». Ella bajó la mirada, se mordió el labio, y cuando volvió a mirarme, las lágrimas ya corrían por sus mejillas. «Mi marido y la suegra me expulsaron de la casa que tú compraste. Dijeron que yo no tenía derecho a nada». El mundo se detuvo. Repetí sus palabras en mi mente. 1 vez, 2 veces, como si al repetirlas pudieran tener otro significado. Pero no. Eusebio, mi yerno, el hombre al que le compré una casa, el padre de mi nieto, y Araceli, su madre, esa mujer que siempre me miraba de arriba abajo, la habían echado, a mi hija, de la casa que yo pagué. Sentí que la sangre me hervía, que el aire me faltaba, que algo dentro de mí se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Abrí la puerta del carro. «Levántate de ahí», le dije. «Despierta a Santiago. Se vienen conmigo. Ahora». Dalila me miró con los ojos rojos. «Mamá, no quiero causarte problemas». «El problema ya lo tienen ellos», la interrumpí. «Agarra tus cosas, nos vamos». Ella obedeció. Despertó a Santiago con dulzura. El niño abrió los ojos, confundido. Me vio y sonrió. «Abuela», lo cargué, lo abracé fuerte. Olía a galletas y a sueño. «Ya todo va a estar bien, mi amor», le susurré al oído. Pero en mi cabeza, las preguntas empezaban a girar como un torbellino. ¿Cuánto tiempo llevaban durmiendo en ese carro? ¿Por qué Dalila no me había llamado antes? ¿Qué había pasado en esa casa? Y sobre todo, ¿cómo diablos Eusebio y su madre se atrevieron a echar a mi hija de una casa que ni siquiera era suya? Mientras manejaba de regreso a mi casa con Dalila y Santiago en el carro, una sola certeza me atravesaba como un rayo. Esto no se iba a quedar así. Me llamo Elora Vizcaíno. Tengo 59 años. Y esta es la historia de cómo defendí a mi hija cuando el mundo se le vino encima. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Esa noche, mientras Dalila bañaba a Santiago en mi casa, me senté en la sala con una taza de café entre las manos. El vapor subía despacio, pero yo no lo veía. Miraba la pared, miraba el pasado. Porque para entender cómo llegamos hasta aquí, tengo que volver atrás, a cuando todo parecía perfecto, a cuando creí que había hecho lo correcto. Hace 5 años, Dalila llegó a mi casa radiante. Traía esa luz en los ojos que solo trae el amor nuevo. Me presentó a Eusebio una tarde de domingo. Él llegó con flores. Me llamó señora Elora, con respeto. Me habló de sus planes, de su trabajo como contador en una empresa mediana, de cómo quería construir una familia sólida. Me cayó bien. Quizás demasiado bien. Dalila tenía 31 años entonces. Trabajaba como maestra en una primaria. Ganaba lo suficiente para vivir tranquila, pero no para comprarse una casa. Yo lo sabía. Y cuando me dijo que Eusebio y ella querían casarse, que querían empezar una vida juntos, vi la oportunidad de darle algo que yo nunca tuve: seguridad. Mi esposo murió cuando Dalila tenía 15 años. Cáncer. Nos dejó con deudas y con una casa hipotecada que tardé 10 años en pagar. Trabajé doble turno en el hospital donde soy enfermera. Me perdí cumpleaños, me perdí noches, pero pagué cada peso de esa hipoteca. Y cuando finalmente la casa fue mía, juré que mi hija no pasaría por lo mismo. Así que cuando Dalila se casó, tomé una decisión. Vendí un terreno que había heredado de mi padre. Un terreno en las afueras de la ciudad que había guardado por años. Lo vendí en 1.200.000 pesos. Y con ese dinero compré una casa bonita. 3 recámaras, patio amplio, en una colonia tranquila. La escritura la puse a mi nombre, siempre a mi nombre,
pero se la di a Dalila y a Eusebio para que vivieran ahí, para que empezaran su matrimonio con un techo seguro sobre sus cabezas. Recuerdo el día que les di las llaves. Fue en mi cocina, los tres sentados alrededor de la mesa. Yo saqué las llaves de mi bolso y las puse sobre la mesa. Esta es su casa, les dije. Cuídenla, cuídense entre ustedes. Dalila lloró. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Gracias, mamá. Gracias. No sabes lo que esto significa para mí. Eusebio también se levantó. Me dio un abrazo. Me dijo que yo era la mejor suegra del mundo, que jamás me iba a defraudar. Yo le creí. Los primeros años fueron buenos, al menos desde afuera. Dalila venía a visitarme cada semana. Me traía a Santiago cuando nació, un bebé hermoso, de ojos grandes y risa fácil. Yo lo cargaba y pensaba, valió la pena, todo valió la pena. Pero había cosas que no veía, o que no quería ver, como cuando Dalila dejó de trabajar. Eusebio le pidió que renunciara a su trabajo de maestra para cuidar a Santiago. Ella me lo contó como si fuera una buena noticia. Eusebio dice que es mejor que yo me quede en casa, que él puede mantener a la familia. Yo asentí. No dije nada, pero algo en mi pecho se apretó. O como cuando Araceli, la madre de Eusebio, empezó a pasar más y más tiempo en la casa. Dalila me lo mencionaba de pasada. Mi suegra viene mucho últimamente. Dice que quiere ayudarme con Santiago. Yo sonreía. Decía que qué bueno, que era bonito tener apoyo, pero por dentro una vocecita me susurraba, cuidado. Nunca me gustó Araceli, desde la boda. Era una mujer de 65 años, viuda, de esas que creen que nadie hace las cosas tan bien como ellas. En la boda, criticó la comida, criticó las flores, criticó hasta el vestido de Dalila. Hubiera sido más elegante con menos encaje, le dijo a Eusebio, lo suficientemente alto para que yo escuchara. Dalila lo dejó pasar. Yo también. Error. Porque con el tiempo, Araceli no solo visitaba la casa, se quedaba. Días enteros, semanas, y Eusebio nunca le decía que no. Dalila empezó a cambiar. Dejó de visitarme tan seguido. Cuando venía se veía cansada, más delgada. Decía que todo estaba bien, pero sus ojos decían otra cosa. Yo le preguntaba, ¿cómo van las cosas con Eusebio? Bien, mamá, bien. ¿Y con tu suegra? Ah, ya sabes, es intensa, pero nos llevamos bien. Mentiras, mentiras que yo dejé pasar porque quería creer que mi hija era feliz, porque había invertido tanto en esa familia que no quería aceptar que algo estaba mal. Hace un año, en diciembre del 2024, fue la última Navidad que pasamos todos juntos. Dalila, Eusebio, Santiago, Araceli y yo. Cené en su casa, en mi casa. Araceli cocinó. No Dalila, Araceli. Y durante toda la cena, Araceli habló, y habló, y habló, sobre cómo criar hijos, sobre cómo administrar un hogar, sobre cómo las mujeres de antes sí sabían hacer las cosas. Dalila comía en silencio. Eusebio asentía a todo lo que su madre decía. Yo observaba, y sentía ese peso en el pecho crecer y crecer. Cuando me fui esa noche, abracé a Dalila en la puerta. ¿Estás bien, hija? Ella sonrió, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Sí, mamá, estoy bien. Debí insistir. Debí preguntarle más. Debí llevarla conmigo esa misma noche. Pero no lo hice. Y ahora, sentada en mi sala, con mi hija y mi nieto durmiendo en el cuarto de huéspedes, entendía que todos esos pequeños momentos que ignoré habían construido esta pesadilla. Las llaves de esa casa seguían en mi bolso. Las saqué. Las miré a la luz de la lámpara. Llaves de una casa que yo pagué. De una casa que era mía. De una casa de la que echaron a mi hija como si fuera una extraña. Apreté las llaves en mi puño. Mañana llamaría a un abogado, pero antes necesitaba que Dalila me contara todo, cada detalle, cada humillación, cada palabra que esos dos le dijeron, porque si algo había aprendido en mis 59 años de vida, era esto. La verdad siempre sale a la luz, y cuando sale, quema. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. A la mañana siguiente, desperté con el olor a café recién hecho. Me levanté despacio. Mis huesos crujieron como siempre. 59 años no pasan en vano. Bajé las escaleras y encontré a Dalila en la cocina. Estaba preparando huevos revueltos. Santiago jugaba en el piso de la sala, con unos carritos viejos que yo guardaba para cuando me visitaba. Buenos días, mamá, me dijo sin mirarme. Buenos días, hija. Nos sentamos a desayunar. Santiago comió con apetito. Dalila apenas probó bocado. Yo tampoco tenía hambre, pero sabía que teníamos que hablar. Cuando Santiago terminó,
Lo mandé a ver caricaturas a mi recámara. Cerré la puerta. Me senté frente a Dalila en la mesa de la cocina. «Cuéntame todo», le dije. Desde el principio. Ella bajó la mirada, se frotó las manos, respiró hondo. «No sé por dónde empezar. Empieza por cuando las cosas comenzaron a cambiar». Dalila asintió, y entonces habló. Me contó que durante los primeros 2 años de matrimonio, todo había sido bueno. Eusebio era atento, trabajaba duro. Llegaba a casa y jugaba con Santiago. La besaba antes de dormir. Le decía que la amaba. Pero cuando Santiago cumplió 2 años, algo cambió. Eusebio empezó a llegar tarde. Decía que había mucho trabajo en la oficina, que tenía proyectos importantes. Dalila le creía. ¿Por qué no habría de creerle? Pero junto con las llegadas tardías vinieron otras cosas. Araceli empezó a visitarlos más seguido. Al principio eran visitas cortas, 1 hora, 2 horas. Tomaba café, jugaba con Santiago, se iba. Luego empezó a quedarse a comer, luego a cenar, luego empezó a opinar sobre cómo Dalila cocinaba. «La sopa está muy salada, Dalila. Eusebio tiene presión alta. Debes cuidar eso. Esa salsa no se hace así. Te voy a enseñar cómo la hago yo. ¿Por qué le das tantos dulces a Santiago? Los niños deben comer fruta, no chocolates». Dalila aguantaba, sonreía, decía que sí, que gracias por el consejo, pero por dentro algo se iba rompiendo, y Eusebio no la defendía, nunca. Cuando Dalila se quejaba, él le decía: «Es mi madre, solo quiere ayudar. No le hagas caso si no te gusta, ya sabes cómo es. ¿Por qué siempre tienes que exagerar todo?». Así que Dalila dejó de quejarse. Hace 2 años, en marzo del 2023, Araceli llegó con 2 maletas. «Voy a quedarme unos días», anunció. «Mi casa está en remodelación». Eusebio dijo que sí sin consultarle a Dalila. Esos unos días se convirtieron en 2 semanas, luego en 1 mes, luego en 3 meses. Araceli tomó control de la cocina. Cocinaba todos los días. Criticaba cada cosa que Dalila hacía. Le decía cómo doblar la ropa, cómo limpiar los pisos, cómo bañar a Santiago. «Así no se lava un baño, Dalila. Mira, te enseño. No puedes dejar que Santiago vea televisión tanto tiempo. Yo cuando criaba a Eusebio, ¿otra vez vas a comprar esa marca de detergente? Es más cara y limpia igual». Dalila me lo contaba todo mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. «Yo intentaba hablar con Eusebio, mamá. Le decía que tu suegra ya llevaba meses en la casa, que necesitábamos nuestro espacio, que yo quería cocinar para mi familia sin que alguien me estuviera juzgando todo el tiempo». «¿Y qué te decía él?», le pregunté. «Que yo era egoísta, que su madre estaba sola, que ella nos estaba ayudando con Santiago para que yo descansara, que debía estar agradecida». Sentí que la rabia me subía por la garganta. «¿Agradecida? Sí, mamá, agradecida». Después de 6 meses, Araceli finalmente regresó a su casa. Dalila respiró aliviada. Pensó que las cosas volverían a la normalidad. No volvieron, porque aunque Araceli ya no vivía ahí, seguía llegando todos los días, temprano, a veces antes de que Eusebio se fuera a trabajar. Se quedaba hasta la noche. Y Eusebio había cambiado. Ya no era el hombre atento de antes. Llegaba del trabajo y se encerraba en su estudio. Apenas hablaba con Dalila. Cuando ella le preguntaba cómo había estado su día, él respondía con monosílabos. «Bien, cansado». Luego, «¿Y cuándo le reclamabas?», le pregunté. Me decía que yo era muy demandante, que él trabajaba todo el día para mantener la casa, que yo no entendía la presión que sentía, que por qué no podía dejarlo en paz. Dalila pausó, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Empecé a sentirme invisible, mamá, como si no existiera, como si solo estuviera ahí para cocinar, limpiar y cuidar a Santiago. Y aún así, todo lo que hacía estaba mal». Le tomé las manos, estaban frías. «¿Por qué no me dijiste nada antes?». «Porque tenía vergüenza», susurró. «Porque tú habías hecho tanto por mí. Me diste una casa. Creías que Eusebio era un buen hombre. Y yo no quería decepcionarte». El corazón se me estrujó. «Dalila, tú nunca me has decepcionado. Nunca». Ella lloró más fuerte. La abracé. Y mientras la abrazaba, una imagen me vino a la mente. Esa Navidad del año pasado, diciembre del 2024. Araceli cocinando en la cocina de mi casa como si fuera suya. Eusebio ignorando a Dalila toda la noche. Dalila callada, siempre callada. Las señales habían estado ahí, todas, y yo no las vi, o no quise verlas. «Sigue contándome», le dije. «¿Cuándo empeoró todo?». Dalila se separó de mí. Respiró hondo. «Hace 6 meses, en junio de este año, junio del 2025. Araceli llegó otra vez con sus maletas. Esta vez dijo que había terminado con su novio y necesitaba estar con su hijo.
Eusebio la recibió con los brazos abiertos. Solo serán unas semanas, Dalila. No seas insensible. Pero Dalila ya sabía cómo terminaba esa historia. Araceli no se fue en unas semanas, se quedó. Y esta vez, todo fue peor. Araceli empezó a decirle a Dalila qué ropa usar, qué tan larga debía traer la falda, qué tan apretada la blusa. Las mujeres casadas no deben vestirse así, Dalila. ¿Qué va a pensar la gente? Le criticaba el maquillaje, el peinado, el tono de voz. No hables tan fuerte, pareces una verdulera. No te rías así. Las señoras decentes no se ríen con la boca abierta. Y Eusebio nunca decía nada. Hasta que un día, en agosto, Dalila explotó. Araceli estaba en la cocina. Dalila quiso cocinar. Araceli le dijo que no, que ella ya había preparado la comida. Dalila le respondió que esa era su casa y que ella cocinaba cuando quisiera. Araceli la miró fijamente. ¿Tu casa? Esta casa es de mi hijo. Aquí vivo yo también. Y mientras yo esté aquí, las cosas se hacen como yo digo. Dalila sintió que el mundo se le venía encima. Esta casa me la regaló mi madre. Está a nombre de ella. No es tuya. No es de Eusebio. Es mía. Araceli sonrió. Una sonrisa fría que Dalila nunca había visto antes. ¿Ah, sí? Pues habla con Eusebio. Pregúntale quién tiene los papeles. Pregúntale quién tiene el control aquí. Dalila buscó a Eusebio. Estaba en la sala viendo televisión. ¿Qué quiso decir tu madre con que tú tienes los papeles? Eusebio ni siquiera la miró. Que tu mamá nunca cambió el título de propiedad. La casa sigue estando a su nombre, no al tuyo. Así que técnicamente ni siquiera vives en tu propia casa. Vives en la casa de tu mamá. Dalila sintió que el piso se abría bajo sus pies. ¿Y eso qué tiene que ver? Mi mamá me la regaló, pero no legalmente, respondió Eusebio con frialdad. No hay ningún papel que diga que esta casa es tuya. Desde ese día, todo cambió. Araceli la trataba como una intrusa. Le daba órdenes, la corregía frente a Santiago, le decía que no sabía hacer nada bien, y Eusebio la ignoraba por completo. Dejó de hablarle, dejó de tocarla, dejó de verla. Era como si Dalila ya no existiera. Y cuando ella intentaba reclamar, Eusebio le decía, si no te gusta, vete. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un grito. Si no te gusta, vete. Como si fuera tan fácil, como si Dalila no tuviera un hijo, como si no fuera la casa que yo compré para ella. Miré a mi hija, sus ojos hinchados, su cara demacrada, su cuerpo encogido, y entendí algo que debí entender hace mucho. Mi hija no había estado viviendo en un hogar, había estado sobreviviendo en una prisión. Aún me pregunto si hice lo correcto al comprarles esa casa. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Después de escuchar todo lo que Dalila me contó esa mañana, algo dentro de mí se quebró y se endureció al mismo tiempo. Pero no podía dejarme llevar por la rabia. Necesitaba entender más. Necesitaba saber cómo mi hija había llegado a dormir en un carro con su hijo. Cuéntame qué pasó después de esa pelea en agosto, le dije. Dalila se sirvió más café. Sus manos temblaban. Después de eso, todo se volvió insoportable. Me contó que desde aquel día en que Eusebio le dijo que la casa no era legalmente suya, algo cambió en la dinámica de esa familia. Araceli ya no disimulaba. La trataba como sirvienta. Le daba órdenes todo el día. Dalila, lava estos platos. Dalila, plancha estas camisas de Eusebio. Dalila, Santiago está llorando. Ve a callarlo. Y si Dalila se quejaba, Araceli le respondía con esa sonrisa fría que ya conocía tan bien. Si no te gusta, ya sabes dónde está la puerta. Eusebio respaldaba a su madre en todo. Cuando Dalila intentaba hablar con él, cuando intentaba pedirle que pusiera límites, él la ignoraba. Literalmente, le daba la espalda y seguía viendo su teléfono. Una noche de septiembre, hace 3 meses, Dalila intentó acercarse a él en la recámara. Necesitaba hablar, necesitaba que él la viera. Eusebio, por favor, esto no puede seguir así. Tu madre me trata horrible. Me siento humillada en mi propia casa. Él ni siquiera volteó a verla. Ya te dije, no es tu casa, es la casa de tu madre. Y si ella quisiera, podría echarnos a todos mañana mismo. Dalila sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿De qué estás hablando? Mi mamá jamás haría eso. ¿Estás segura? Eusebio finalmente la miró. Tu mamá tiene el control de todo. Ella decide quién vive aquí y quién no. Nosotros no tenemos ningún derecho legal sobre esta propiedad, pero ella me la regaló a mí. Un regalo no vale nada sin papeles, Dalila. ¿No te das cuenta? Estamos viviendo de la caridad de tu madre. Esas palabras envenenaron algo en el corazón de Dalila, porque no solo eran crueles, eran calculadas. Eusebio estaba plantando una semilla,
una semilla de duda, de culpa, y funcionó. Dalila empezó a sentirse culpable, culpable por haber aceptado esa casa, culpable por no haberme pedido que la pusiera a su nombre, culpable por ser una carga. Y cuando te sientes culpable, aguantas más de lo que deberías aguantar, así que siguió aguantando. Araceli empezó a controlar el dinero de la casa. Eusebio le daba a ella el efectivo para las compras del supermercado, para la gasolina, para los gastos de Santiago. Dalila tenía que pedirle permiso a su suegra para comprar cualquier cosa. ¿Necesitas champú? ¿Otra vez? Apenas compramos hace 2 semanas. ¿Quieres llevar a Santiago a comer hamburguesas? No, eso es un desperdicio de dinero. ¿Quieres comprarte unos zapatos? ¿Para qué? Si no sales a ningún lado. Era cierto. Dalila ya no salía a ningún lado. Dejó de visitarme con frecuencia. Cuando yo le marcaba para preguntarle cómo estaba, siempre me decía lo mismo. Todo bien, mamá. Solo ocupada. Yo le creía, o quería creerle. Las pocas veces que venía a mi casa, la veía más delgada, más callada. Pero cuando le preguntaba si todo estaba bien, ella sonreía y me decía que sí. Ahora entiendo que estaba avergonzada, que no quería preocuparme, que pensaba que podía arreglarlo todo sola. En octubre, hace 2 meses, sucedió algo que terminó de romperla. Eusebio llegó del trabajo más temprano de lo normal. Dalila estaba en la cocina preparando la cena. Santiago estaba en su cuarto jugando. Araceli había salido a la tienda. Eusebio entró a la cocina. Se sirvió agua. Miró a Dalila. «Necesito hablar contigo». Dalila dejó de picar las verduras. Sintió un escalofrío. «¿Qué pasa? Creo que deberíamos divorciarnos». El cuchillo cayó al piso. Dalila lo miró sin entender. «¿Qué? Esto no está funcionando, Dalila. Tú no eres feliz. Yo no soy feliz. Mi madre no es feliz. ¿Para qué seguir así?» Las palabras salían de su boca con tanta frialdad que Dalila sintió que estaba hablando con un extraño. ¿Tu madre no es feliz? ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de Santiago? Santiago va a estar bien. Los niños se adaptan. No puedes estar hablando en serio. Hablo muy en serio. He estado pensando en esto por meses. Esta relación ya no tiene futuro. Dalila sintió que el mundo se desmoronaba. Intentó acercarse a él. Intentó tocarlo. «Eusebio, podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. Por favor». Él dio un paso atrás, como si el contacto con ella le diera asco. «No hay nada que arreglar. Yo ya tomé mi decisión». «¿Cuándo? ¿Cuándo tomaste esa decisión?» «Eso no importa». «Claro que importa. Somos una familia». Eusebio la miró con desprecio. «Tú y yo no somos nada. Nunca fuimos nada. Esto fue un error desde el principio». Esas palabras quedaron flotando en el aire como humo venenoso. Dalila se quedó paralizada. No podía respirar. No podía pensar. Eusebio salió de la cocina. La dejó ahí, sola, rota. Esa noche, Dalila no durmió. Se quedó sentada en la sala, mirando las paredes de esa casa que una vez creyó que era suya, que una vez creyó que era su hogar. Pensó en llamarme. Marcó mi número 3 veces, pero siempre colgaba antes de que yo contestara. ¿Qué me iba a decir? «Mamá, tenías razón. Eusebio no es quien yo pensaba. He estado viviendo una mentira por 5 años». La vergüenza era más fuerte que el dolor. Al día siguiente, Eusebio no volvió a mencionar el divorcio. Actuó como si esa conversación nunca hubiera pasado. Saludó a Dalila por la mañana. Le preguntó qué había de desayunar. Jugó con Santiago antes de irse al trabajo. Dalila no entendía nada. ¿Había sido real esa conversación? ¿O la había soñado? Pero no, había sido real, porque desde ese día, Eusebio dejó de tocarla por completo. Dormían en la misma cama, pero él se ponía lo más lejos posible de ella, como si Dalila fuera contagiosa. Araceli notó el cambio y lo aprovechó. Empezó a decirle cosas a Dalila, cosas que parecían consejos, pero que eran puñales envueltos en palabras suaves. «Los hombres necesitan espacio, Dalila. No los agobies. Eusebio trabaja mucho. Tú deberías ser más comprensiva. Las esposas que no cuidan a sus maridos los pierden». Y Dalila, rota como estaba, empezó a creerlo. Empezó a pensar que ella era el problema, que si cocinaba mejor, si se veía mejor, si hablaba menos, si existía menos, quizás Eusebio volvería a amarla. Así que se sometió, se volvió invisible, cocinaba lo que Araceli le ordenaba, vestía lo que Araceli aprobaba, hablaba solo cuando le preguntaban algo, y aún así no fue suficiente, porque Eusebio y Araceli no querían una esposa y una nuera, querían una sombra, y cuando esa sombra ya no les servía, querían que desapareciera. En noviembre, hace un mes, Dalila finalmente vino a visitarme.
Llegó un jueves por la tarde. Traía a Santiago. El niño corrió a abrazarme. Dalila se quedó en la puerta. La vi y supe que algo estaba terriblemente mal. Había perdido mucho peso. Tenía ojeras profundas, el cabello sin brillo. La ropa le quedaba grande. Dalila, ¿qué te está pasando? Nada, mamá. Solo he estado cansada. ¿Cansada de qué? Ya no trabajas. ¿Qué te está cansando tanto? Ella bajó la mirada. Es solo la vida, ya sabes. No sabía. Y debía haber insistido más. Debía haberla agarrado de los hombros y obligarla a decirme la verdad. Pero tenía miedo. Miedo de escuchar algo que no podría deshacer. Miedo de confirmar que mi decisión de comprarles esa casa había sido el peor error de mi vida. Así que dejé que se fuera. Dejé que se llevara a Santiago de regreso a esa casa, a esa prisión. Y durante 3 semanas no supe nada de ella. No contestaba mis llamadas. No respondía a mis mensajes. Hasta ese sábado. Ese maldito sábado en el estacionamiento del supermercado, cuando la encontré durmiendo en el carro con mi nieto, cuando todo explotó. Ahora, sentada frente a ella en mi cocina, mirándola llorar mientras me contaba cada detalle de su pesadilla, entendí algo. Dalila no había estado negando la realidad por cobardía. La había negado por supervivencia. Porque aceptar que tu matrimonio es una mentira, que tu esposo te desprecia, que su madre te humilla, que la casa donde vives no es tuya, aceptar todo eso al mismo tiempo te puede romper. Y Dalila se estaba rompiendo. Pero yo no la iba a dejar romperse más. Tomé sus manos entre las mías. Escúchame bien, Dalila. Nada de esto es tu culpa. ¿Me oyes? Nada. Pero mamá, yo debí... No debiste nada. Eusebio y su madre son quienes hicieron esto. Ellos te manipularon, te aislaron, te hicieron sentir que no valías nada. Pero se equivocaron. Dalila me miró con esos ojos rojos y cansados. ¿Y ahora qué hago? Sonreí. Pero no era una sonrisa dulce. Era una sonrisa de guerra. Ahora vas a descansar. Vas a recuperarte. Y yo voy a hacer lo que debía hacer desde el principio. ¿Qué? Protegerte. Esa tarde, mientras Dalila dormía y Santiago veía sus caricaturas, saqué mi teléfono. Busqué el contacto de Roberto Mendoza, un abogado que conocía del hospital. Un buen hombre. Honesto. Implacable cuando era necesario. Le escribí: Roberto, necesito tu ayuda. Es urgente. Respondió en 5 minutos. ¿Qué necesitas, Elora? Necesito desalojar a 2 personas de una casa que es mía, y necesito que sea legal, rápido y definitivo. Ven a mi oficina el lunes. Trae todos los papeles de la propiedad. Ahí estaré. Guardé el teléfono. Miré por la ventana. El cielo estaba gris. Olía a lluvia, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza, porque las tormentas limpian, y esta tormenta apenas estaba comenzando. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté temprano. Preparé el desayuno para Dalila y Santiago. Mi hija seguía en esa especie de letargo, como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma anduviera perdida en algún lugar oscuro. Hoy voy a salir unas horas, le dije mientras le servía café. Voy a arreglar unas cosas. Ella asintió sin preguntar. Santiago comía sus hot cakes con miel. Tenía chocolate en la cara. Lo limpié con una servilleta. ¿A dónde vas, abuela?, me preguntó con esa vocecita que me derretía el corazón. A resolver unos asuntos importantes, mi amor, pero regreso pronto. Antes de salir, busqué en mi archivero todos los papeles de la casa, la escritura original, los recibos de pago, los comprobantes de los servicios que yo había estado pagando todos estos años: luz, agua, gas, predial. Todo estaba a mi nombre. Siempre había estado a mi nombre. Metí todo en una carpeta y salí rumbo al despacho de Roberto Mendoza. Su oficina quedaba en el centro de la ciudad. Un edificio viejo pero bien cuidado. 3er piso. Subí por las escaleras. Mis rodillas protestaron, pero las ignoré. Tenía cosas más importantes en que pensar. Roberto me recibió con un abrazo. Llevábamos años conociéndonos. Habíamos trabajado juntos en varios casos del hospital. Negligencias médicas, accidentes laborales. Era un abogado serio, de los que no prometen lo que no pueden cumplir. Elora, siéntate. Cuéntame qué está pasando. Me senté frente a su escritorio. Respiré hondo y le conté todo. Le conté de la casa que compré para Dalila, de cómo se la di para que viviera ahí con Eusebio, de cómo Araceli se había instalado ahí como si fuera su propiedad, de cómo habían humillado a mi hija día tras día, de cómo la echaron a la calle. Roberto me escuchó sin interrumpir. Tomaba notas. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Déjame ver los papeles. Le entregué la carpeta. Él revisó cada documento con cuidado.
la escritura, los recibos, los comprobantes. Después de 10 minutos, levantó la vista. Esto es muy claro, Elora. La casa está a tu nombre. Tú eres la única dueña legal. Eusebio y su madre no tienen ningún derecho sobre esa propiedad. ¿Entonces puedo sacarlos? Sí, pero hay un proceso. No puedes simplemente llegar y echarlos a la calle. Necesitas iniciar un juicio de desalojo. Puede tardar entre 3 y 6 meses. Sentí que el estómago se me caía. ¿6 meses? Roberto, mi hija está destruida. No puede esperar 6 meses. Entiendo tu urgencia, pero la ley es clara. Ellos han vivido ahí por 5 años. Aunque no tengan ningún derecho legal, tienen lo que se llama posesión de hecho. Hay que seguir el proceso. Me recargué en la silla. Cerré los ojos. 6 meses. Medio año. Mientras tanto, Eusebio y Araceli seguían viviendo en mi casa como si nada. ¿Hay alguna forma de acelerar esto? Roberto pensó por un momento. Podemos solicitar una orden de protección para Dalila si hay pruebas de violencia o amenaza. No hay violencia física. Fue todo psicológico. Eso hace las cosas más complicadas. La violencia psicológica es más difícil de probar. ¿Y qué hay de Santiago? ¿El abandono de un menor no cuenta? Los ojos de Roberto se iluminaron. Eso sí, si Eusebio echó a su esposa y a su hijo a la calle, eso es abandono de hogar, abandono de obligaciones familiares. Eso sí lo podemos usar. ¿Para qué? Para solicitar una pensión alimenticia provisional y para fortalecer el caso de desalojo. Si demostramos que Eusebio abandonó sus responsabilidades como padre, el juez puede ser más receptivo a la orden de desalojo. Algo de esperanza regresó a mi pecho. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que Dalila venga y declare todo lo que pasó. Necesito fechas, testigos si los hay, mensajes de texto, correos, cualquier cosa que pruebe el maltrato y el abandono. Te los consigo. Y necesito que me autorices para actuar en tu nombre como dueña de la propiedad. Autorizado. Haz lo que tengas que hacer. Roberto sonrió. Era una sonrisa de abogado a punto de entrar a la guerra. Vamos a recuperar tu casa, Elora, y vamos a hacer que Eusebio pague pensión para ese niño. Te lo prometo. Salí de su oficina sintiéndome más fuerte, más enfocada, pero también consciente de que esto apenas comenzaba. De regreso a casa, pasé por el supermercado. Compré comida para la semana. Mientras empujaba el carrito por los pasillos, mi mente no dejaba de trabajar. Necesitaba que Dalila me diera más información. Necesitaba pruebas, mensajes, algo concreto. Cuando llegué a casa, Dalila estaba en la sala con Santiago. El niño dibujaba en una libreta. Dalila miraba por la ventana con esa mirada perdida que ya me estaba rompiendo el corazón. Guardé las compras, preparé té, me senté junto a ella. Hija, necesito preguntarte algo importante. Ella volteó a verme. ¿Qué cosa? ¿Tienes mensajes de Eusebio? ¿Correos? ¿Algo donde él te haya dicho cosas hirientes o donde haya amenazado con echarte? Dalila bajó la mirada. Tengo algunos mensajes. ¿Puedo verlos? Ella dudó, pero finalmente sacó su teléfono. Lo desbloqueó. Buscó en sus conversaciones con Eusebio. Me pasó el teléfono. Empecé a leer. Lo que vi me hizo hervir la sangre. Había mensajes de septiembre, de octubre, de noviembre. Todos con el mismo tono frío, despectivo, cruel. No me busques cuando salgas. Voy a llegar tarde. Dile a mi mamá que caliente mi comida. La tuya sabe horrible. ¿Por qué siempre estás llorando? Pareces niña chiquita. Santiago está insoportable. Contrólalo. Ya no soporto verte. Me das asco. Ese último mensaje era del 1 de diciembre, hace menos de un mes. Seguí bajando por la conversación. Había otro mensaje, del 14 de diciembre. Hace 2 semanas. Recoge tus cosas y vete. Ya no te quiero aquí. Dalila había respondido. ¿A dónde voy a ir con Santiago? La respuesta de Eusebio fue demoledora. No es mi problema. Vete con tu mamá. Total, ella siempre te ha mantenido. Y luego, otro mensaje. La casa es mía. Mi mamá y yo decidimos que ya no te queremos aquí. Si no te vas por las buenas, te vamos a sacar por las malas. Sentí que las manos me temblaban. Levanté la vista. Miré a Dalila. ¿Por qué no me enseñaste esto antes? Ella tenía lágrimas en los ojos, porque tenía vergüenza, mamá. Vergüenza de que mi matrimonio fuera un fracaso. Vergüenza de admitir que el hombre que elegí resultó ser un monstruo. La abracé, fuerte. No tienes nada de qué avergonzarte. Él es quien debería tener vergüenza. Él y su madre. Le tomé una foto a cada mensaje. Los mandé a mi teléfono. Esta era la evidencia que Roberto necesitaba. Dalila, estos mensajes son oro. Con esto podemos probar el abandono. Podemos demostrar que Eusebio te echó de la casa sin ninguna razón legal. ¿Y de qué sirve eso? Sirve para sacarlo de mi casa, para que pague pensión alimenticia para Santiago,
para que enfrente las consecuencias de lo que hizo. Por primera vez en días, vi algo parecido a la esperanza en los ojos de mi hija. ¿De verdad crees que podamos ganar? No lo creo. Lo sé. Esa noche, después de acostar a Santiago, Dalila y yo nos quedamos en la sala hablando. Necesitaba saber más. Necesitaba entender cómo habíamos llegado hasta aquí. Cuéntame de Araceli, le dije. ¿Siempre fue así? Dalila pensó por un momento. Al principio no. Al principio era tolerable. Sí, era criticona y mandona, pero pensé que era solo su forma de ser, que con el tiempo mejoraría. ¿Y cuándo cambió? Cuando me quedé embarazada de Santiago. Eso me sorprendió. ¿Por qué? Porque Araceli quería controlarlo todo. Quería decidir cómo íbamos a criar a Santiago, qué nombre le íbamos a poner, en qué hospital iba a nacer, todo. ¿Y Eusebio? Eusebio siempre estuvo del lado de su madre. Siempre. Yo pensaba que cuando naciera Santiago las cosas cambiarían, que él iba a madurar, que iba a poner a su familia primero. Pero no pasó. No pasó. Al contrario, cada vez era peor. Araceli empezó a decirle a Eusebio que yo no sabía cuidar al bebé, que lo estaba malcriando, que lo iba a arruinar. ¿Y él le creía? Siempre le creía. Yo podía pasarme todo el día cuidando a Santiago, bañándolo, alimentándolo, jugando con él. Pero si Araceli decía que yo hacía algo mal, Eusebio me regañaba. El corazón se me partía con cada palabra. ¿Por qué no me contaste nada de esto cuando estaba pasando? Dalila se quedó callada por un largo rato. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Porque tú habías hecho tanto por mí, mamá. Me diste una casa, me diste estabilidad. Yo sentía que no tenía derecho a quejarme, que debía ser agradecida, que si mi matrimonio no funcionaba, era mi culpa, no de Eusebio. Dalila, y también porque tenía miedo. Miedo de que si me divorciaba, iba a perder la casa, iba a quedarme sin nada, y Santiago iba a sufrir. Pero la casa es mía, nunca la ibas a perder. Eusebio me convenció de lo contrario. Me decía que aunque la casa estuviera a tu nombre, él tenía derechos por haber vivido ahí, que si nos divorciábamos, un juez le iba a dar la mitad. Y yo le creí. La manipulación había sido perfecta. Eusebio y Araceli habían construido una cárcel mental para Dalila. La habían convencido de que no tenía opciones, de que no tenía derechos, de que era menos que nada. Y funcionó. Hasta ahora. Ya no les vas a creer más, le dije. Ya no van a lastimarte más. Dalila me miró con esos ojos cansados. ¿Cómo puedes estar tan segura? Sonreí. Porque ahora sé toda la verdad. Y la verdad es lo único que necesitamos para ganar esta guerra. Al día siguiente, llevé a Dalila al despacho de Roberto. Ella declaró todo, cada humillación, cada insulto, cada amenaza. Roberto grabó su testimonio, tomó más notas, revisó los mensajes. Cuando terminamos, Roberto me miró. Tenemos un caso sólido, muy sólido. Voy a presentar la demanda de desalojo esta semana y voy a solicitar la pensión alimenticia provisional. Con suerte, en un mes tenemos la primera audiencia. Y mientras tanto, Dalila y Santiago se quedan contigo. No tienen contacto con Eusebio a menos que sea a través de abogados. Y tú no vas a esa casa por ninguna razón. ¿Entendido? Asentí. Entendido. Pero había algo más que necesitaba hacer. Algo que Roberto no necesitaba saber todavía. Esa tarde, mientras Dalila dormía una siesta y Santiago jugaba en el jardín, busqué en mis contactos. Encontré el número de Patricia, una amiga que trabajaba en recursos humanos de la empresa donde trabajaba Eusebio. Le escribí: Patricia, necesito un favor. ¿Puedes averiguar si Eusebio Ramírez sigue trabajando en tu empresa? Respondió rápido: Claro, Elora. Dame unos minutos. 15 minutos después, llegó su respuesta: Sigue trabajando aquí. De hecho, acaba de pedir un aumento. ¿Por qué preguntas? No le respondí, pero ahora tenía otra pieza del rompecabezas. Eusebio estaba trabajando, ganando bien, y aún así había echado a su esposa y a su hijo a la calle. No era por dinero, era por control, por crueldad, y eso me dio toda la razón del mundo para destruirlo. Pasaron 2 semanas desde que Roberto presentó la demanda. 2 semanas en las que mi casa se convirtió en un refugio para Dalila y Santiago. 2 semanas en las que vi a mi hija empezar a respirar de nuevo. Poco a poco, el color regresaba a sus mejillas. Empezaba a sonreír cuando Santiago hacía alguna travesura. Se levantaba más temprano, cocinaba conmigo en las mañanas, hablaba más. Una tarde, mientras preparábamos tamales para la cena, me dijo algo que me partió el corazón. Mamá, hace tanto tiempo que no me sentía segura. La miré. Tenía harina en la nariz. Se veía más joven, más ligera. ¿Qué tanto tiempo?
Años, literalmente años. Dejé de amasar la masa. La abracé. Pues ahora estás segura. Y vas a seguir estando segura. Pero la paz no iba a durar mucho. El 22 de diciembre, un domingo por la tarde, sonó mi teléfono. Era Roberto. Elora, tengo noticias. Buenas o malas, depende de cómo lo veas. Eusebio fue notificado de la demanda el viernes pasado. Y acaba de responder. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué dice? Dice que él no abandonó a nadie. Que Dalila se fue por su propia voluntad. Que nunca la echó de la casa. Sentí que la rabia me subía por la garganta. Eso es mentira. Lo sé. Tenemos los mensajes que lo prueban. Pero Eusebio contrató un abogado. Y ese abogado está diciendo que los mensajes fueron sacados de contexto. Que hubo una discusión matrimonial, pero que nunca hubo abandono. ¿Y el juez le cree? El juez no ha decidido nada todavía. Por eso tenemos una audiencia programada para el 8 de enero. En menos de 3 semanas. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos más evidencia. Necesitamos testigos. ¿Hay alguien que haya visto cómo Araceli trataba a Dalila? ¿Vecinos? ¿Amigos? ¿Familia? Pensé por un momento. Había una vecina, Lucía. Vivía al lado de la casa. Ella y Dalila eran amigas. Perfecto. Necesito que Dalila hable con ella, que le pida que testifique. ¿Y si no quiere? Entonces buscamos a alguien más. Pero necesitamos a alguien, Elora. Los mensajes ayudan mucho, pero un testigo en vivo hace la diferencia. Colgué el teléfono. Fui a buscar a Dalila. Estaba en el jardín con Santiago. El niño perseguía mariposas. Dalila lo miraba con esa ternura que solo las madres tienen. Dalila, necesito hablar contigo. Ella se levantó. Entramos a la casa. Le conté lo que Roberto me había dicho. Su rostro se puso pálido. Lucía, ¿crees que ella testifique? Dalila se mordió el labio. No lo sé. Hace meses que no hablo con ella. ¿Por qué? Porque Eusebio y Araceli me prohibieron hablar con ella. ¿Por qué? Dalila respiró hondo. Y entonces me contó algo que no sabía. Hace 6 meses, en junio, cuando Araceli llegó la segunda vez a quedarse, Lucía vino a visitar a Dalila. Era una tarde calurosa. Araceli estaba en la sala viendo televisión. Lucía llegó con pan dulce. Quería invitar a Dalila a tomar café en su casa. Araceli la recibió en la puerta. No dejó que pasara. Dalila está ocupada, le dijo. Lucía se sorprendió. Conocía a Araceli. Sabía que era difícil, pero nunca la había visto tan hostil. Solo vengo por un ratito. Ya te dije que está ocupada. Otro día. Y le cerró la puerta en la cara. Dalila vio todo desde la cocina. Quiso salir. Quiso disculparse con su amiga. Pero Araceli la detuvo. No necesitas amigas que te distraigan de tus responsabilidades. Lucía es mi amiga desde hace años. Las amigas son una pérdida de tiempo. Tú tienes que enfocarte en tu familia. Dalila intentó llamar a Lucía después, explicarle, disculparse. Pero Lucía no contestó. Después de eso, Araceli vigilaba todo. Si Dalila salía al patio y Lucía estaba en el suyo, Araceli la llamaba. Inventaba que necesitaba ayuda con algo, cualquier cosa para interrumpir la conversación. Y Eusebio respaldaba a su madre. Mi mamá tiene razón. Esa vecina es chismosa. No queremos que ande hablando de nuestra vida privada. Así que Dalila dejó de hablar con Lucía. Dejó de hablar con todos. Se quedó completamente sola. ¿Y crees que Lucía todavía viva ahí? Le pregunté. Sí, ella no se iba a mudar. Esa casa era de sus papás. Entonces tenemos que hablar con ella. Dalila dudó. Mamá, han pasado meses. Ella debe estar enojada conmigo. Debe pensar que la ignoré a propósito. Pues hay que explicarle que no fue así. Que te tenían prisionera. Que te aislaron de todos. No sé si quiera escucharme. La tomé de las manos. Solo hay una forma de saberlo. Al día siguiente, lunes 23 de diciembre, fuimos a la casa. A mi casa. La casa donde Eusebio y Araceli seguían viviendo como si nada. Le dije a Dalila que se quedara en el carro. Estacioné frente a la casa de Lucía. El corazón me latía fuerte. No había vuelto a esa calle desde que encontré a Dalila durmiendo en su carro. Ver la casa de nuevo me revolvió el estómago. Las ventanas tenían las cortinas cerradas. El jardín estaba descuidado. Mi hermosa casa se veía triste. Toqué la puerta de Lucía. Una mujer de unos 40 años abrió. Tenía el cabello corto y ojos amables. ¿Sí? ¿Lucía? Sí, soy yo. Mi nombre es Elora. Soy la mamá de Dalila. Su expresión cambió. Se puso seria. ¿Dalila? Hace meses que no sé de ella. Lo sé. Y por eso estoy aquí. Necesito hablar contigo. Lucía dudó, pero finalmente abrió la puerta. Pase. Entramos a su sala. Me senté en un sillón viejo pero cómodo. Lucía se sentó frente a mí. ¿Dónde está Dalila?, preguntó. Está en el carro. No quiso bajar. Tiene miedo. ¿Miedo de qué? De que estés enojada con ella.
Lucía suspiró. No estoy enojada. Estoy confundida. Un día éramos amigas y al otro dejó de hablarme. Intenté acercarme varias veces, pero siempre me evitaba. No te evitaba. Le prohibieron hablar contigo. Lucía frunció el ceño. ¿Quién? Su suegra. Y su esposo. Le conté todo. Cada detalle. Cómo Araceli había tomado control de la casa. Cómo había aislado a Dalila. Cómo la habían echado a la calle. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Lucía pasaba de confusión a horror. Dios mío, yo sabía que algo estaba mal, pero nunca imaginé que fuera tan grave. ¿Notaste algo? ¿Algo que puedas testificar? Lucía asintió. Muchas cosas. Escuchaba gritos. Veía a esa señora, Araceli, tratando a Dalila como si fuera su sirvienta. Una vez vi a Dalila llorando en el patio. Intenté hablar con ella, pero Araceli salió y se la llevó adentro. ¿Cuándo fue eso? En octubre. Hace como 2 meses. ¿Estarías dispuesta a declarar eso frente a un juez? Lucía no dudó. Sí, Dalila no merece lo que le hicieron. Ella siempre fue buena persona, buena vecina, buena madre. Y ver cómo la trataban me rompía el corazón. Pero no sabía cómo ayudar. Sentí un alivio enorme. Gracias, Lucía. No sabes cuánto significa esto. ¿Puedo ver a Dalila? Claro. Salimos de la casa. Dalila seguía en el carro. Cuando vio a Lucía, bajó la ventana. Lucía se acercó. La miró a los ojos. «¿Cuánto lo siento, Dalila? Debí insistir más. Debí ayudarte». Dalila empezó a llorar. «No es tu culpa. Es mía. Debí haber hablado. Debí haber pedido ayuda». «No, no es tu culpa. Ellos te manipularon, te aislaron. Y yo fui tonta al creer que simplemente me habías olvidado». Se abrazaron a través de la ventana del carro. 2 amigas que el abuso había separado. 2 mujeres que ahora se encontraban de nuevo. Y mientras las veía abrazarse, algo llamó mi atención. La puerta de mi casa se abrió, y salió Araceli. Nos vio, a mí, a Dalila, a Lucía. Su rostro se transformó, se puso rojo de rabia. «¿Qué hacen aquí?», gritó desde su jardín. No contesté, solo la miré. Araceli caminó hacia nosotros. Cada paso era una amenaza. «Esta es propiedad privada. No tienen derecho a estar aquí». Sonreí. Fue una sonrisa fría. «Esta propiedad es mía, Araceli. Yo pagué cada peso de esta casa, y tú no tienes ningún derecho a estar aquí». Su cara se desfiguró de rabia. «¡Mentirosa! Esta casa es de mi hijo». «Tu hijo no tiene ni un solo papel que pruebe eso. Yo tengo todas las escrituras, todos los recibos, y tengo una demanda de desalojo con tu nombre y el de Eusebio». Araceli palideció. «¿Qué? Ya fuiste notificada. O tu abogado no te lo dijo, o te hiciste tonta. Pero en 3 semanas hay una audiencia, y cuando termine esa audiencia te vas a ir de M y casa, con o sin tus cosas. Eso depende de ti. No puedes hacer eso». «Claro que puedo, y lo voy a hacer». Eusebio salió de la casa. Venía en pants, despeinado. Se veía más delgado que la última vez que lo vi. «¿Qué está pasando aquí?». Araceli señaló hacia nosotros. «Estas locas dicen que nos van a sacar de la casa». Eusebio me miró. Luego miró a Dalila. Hubo algo en su mirada. ¿Culpa? ¿Miedo? No lo sé. «Señora Elora, podemos arreglar esto civilizadamente». «No hay nada que arreglar, Eusebio. Ustedes echaron a mi hija y a mi nieto a la calle. Los dejaron dormir en un carro. Y pensaron que no iba a haber consecuencias. Yo nunca los eché. Tengo tus mensajes, cada uno. Recoge tus cosas y vete». «¿Te suena familiar?». Eusebio se quedó callado. «El 8 de enero nos vemos en el juzgado», continué. «Lleva un buen abogado, porque vas a necesitarlo». Me subí al carro. Dalila seguía temblando. Lucía nos dijo adiós con la mano. Arranqué. Y mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor cómo Araceli y Eusebio se quedaban parados en medio de la calle, inmóviles, derrotados. Y por primera vez en semanas, sentí que las cosas estaban empezando a balancearse. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega, llega con fuerza. Y ellos estaban a punto de aprenderlo. La Navidad llegó 2 días después, 25 de diciembre, una fecha que normalmente llenaba mi casa de alegría, pero este año tenía un sabor agridulce. Dalila y yo decoramos el árbol con Santiago. El niño colgaba esferas con tanto entusiasmo que casi tira el árbol 2 veces. Reímos, cocinamos, hicimos ponche, envolvimos regalos, pero había una sombra sobre todo, una sombra con forma de audiencia judicial, una sombra que se acercaba cada día más. La noche de Navidad, después de que Santiago se durmió esperando a Santa Claus, Dalila y yo nos sentamos en la sala con una copa de rompope cada una. «¿En qué piensas?», le pregunté. Ella miraba las luces del árbol, esas lucecitas que parpadeaban como estrellas diminutas. «En todo lo que perdí, mamá». «¿A qué te refieres?».
Perdí 5 años de mi vida con un hombre que nunca me amó. Perdí mi trabajo, perdí a mis amigas, perdí mi dignidad. Le tomé la mano. No perdiste tu dignidad, te la quitaron, pero la estás recuperando. ¿Tú crees? Lo sé. Ella sonrió, una sonrisa triste. A veces me pregunto si algo de lo que viví fue real, si alguna vez Eusebio me amó, aunque fuera un poquito. No lo sé, hija, solo él lo sabe, pero lo que sí sé es que el amor verdadero no humilla, no aísla, no destruye. Y lo que él te hizo no fue amor. Dalila asintió, bebió de su rompope, se quedó callada por un largo rato. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo finalmente. ¿Qué? Que durante mucho tiempo yo pensé que merecía ese trato, que pensé que si me esforzaba más, si era mejor esposa, mejor nuera, mejor madre, las cosas cambiarían. Pero no cambiaron. No, porque el problema nunca fui yo, el problema siempre fue él y su madre. Brindamos con nuestras copas, por la verdad, por la libertad, por los nuevos comienzos. Los días siguientes pasaron en una especie de calma tensa. Dalila empezó a verse más fuerte. Empezó a hablar de buscar trabajo de nuevo, de volver a dar clases, de reconstruir su vida. Santiago jugaba en el jardín todos los días. Ya no preguntaba por su papá. Al principio lo hacía. ¿Dónde está mi papá? Dalila le explicaba que papá estaba ocupado, que pronto lo vería. Mentiras piadosas para proteger el corazón de un niño de 5 años. Pero con el tiempo, Santiago dejó de preguntar, y eso rompía mi corazón más que cualquier otra cosa. Un niño que olvida a su padre porque su padre decidió olvidarlo primero. El 30 de diciembre, una semana antes de la audiencia, Roberto nos llamó. Necesito que vengan al despacho. Hay algo que tienen que ver. Fuimos esa misma tarde. Santiago se quedó con mi vecina. Dalila y yo entramos al despacho de Roberto con el estómago en nudos. Roberto tenía una laptop abierta sobre su escritorio. Nos hizo señas de que nos sentáramos. ¿Qué pasa?, pregunté. El abogado de Eusebio acaba de enviar su respuesta formal y hay algunas cosas interesantes. ¿Cómo qué? Roberto giró la laptop hacia nosotros. Empezó a leer el documento. El abogado de Eusebio argumentaba que Dalila había abandonado voluntariamente el hogar conyugal, que había tomado al niño sin consultar con el padre, que estaba intentando alienar a Santiago de Eusebio. Dalila se puso pálida. Eso es mentira. Todo es mentira. Lo sé, dijo Roberto. Pero hay más. Siguió leyendo. El abogado también argumentaba que Araceli vivía en la casa porque cuidaba de su nieto, que Dalila era una madre negligente, que no sabía cuidar al niño apropiadamente, que Araceli había tenido que intervenir múltiples veces para proteger a Santiago. Sentí que la sangre me hervía. ¿Negligente? ¿Mi hija? ¿La mujer que se desvivió por ese niño desde que nació? Es una estrategia, Elora. Están tratando de voltear la narrativa, de hacer que Dalila se vea como la mala. ¿Y el juez va a creerles? No, si tenemos evidencia que pruebe lo contrario. Y la tenemos. Los mensajes de Eusebio, el testimonio de Lucía, el testimonio de Dalila. Todo eso pesa más que las mentiras de un abogado. ¿Y qué hay del desalojo?, preguntó Dalila con voz temblorosa. El abogado está argumentando que Eusebio tiene derecho de posesión por haber vivido ahí 5 años. Que aunque la casa esté a nombre de Elora, él ha contribuido al mantenimiento de la propiedad. ¿Contribuido?, casi grité. Yo he pagado todo, cada recibo de luz, de agua, de gas, de predial, todo. Roberto asintió. Lo sé, y eso es exactamente lo que vamos a probar. Traje todos los recibos que me diste. Están todos a tu nombre. No hay ni un solo pago hecho por Eusebio. Entonces, ¿por qué su abogado miente así? Porque es su trabajo. Su trabajo es defender a su cliente. Aunque su cliente sea culpable, aunque las mentiras sean obvias, esa es la naturaleza del sistema legal. Dalila se cubrió la cara con las manos. No puedo creer que llegamos a esto, a pelear en un juzgado, a tener abogados, Se quebró, empezó a llorar, la abracé. Roberto nos dio un momento. Cuando Dalila se calmó, Roberto continuó. Hay algo más que necesito decirles. ¿Qué?, pregunté, temiendo la respuesta. Eusebio está pidiendo custodia compartida de Santiago. El mundo se detuvo. Dalila levantó la cabeza, sus ojos rojos de llorar. ¿Qué? Está pidiendo que Santiago pase la mitad del tiempo con él y la otra mitad con Dalila. Pero él lo echó a la calle, lo dejó dormir en un carro. Lo sé, y eso es lo que vamos a argumentar. Que un padre que abandona a su hijo no merece custodia, pero tenemos que estar preparados. Eusebio va a ir con todo. Dalila temblaba. No puede quitarme a mi hijo. No puede. Es lo único que me queda. No te lo va a quitar.
Le dije con toda la firmeza que pude. No vamos a permitirlo. Roberto asintió. La audiencia es en 8 días. En ese tiempo, necesito que Dalila prepare su declaración. Necesito que practiques qué vas a decir, cómo vas a responder a las preguntas del juez y cómo vas a responder a las preguntas del abogado de Eusebio. ¿Me van a interrogar? Sí. Y va a ser difícil. Van a intentar hacerte dudar. Van a intentar hacerte quedar mal. Van a tergiversar tus palabras. No sé si pueda. Si puedes, la interrumpí. Eres más fuerte de lo que crees, y yo voy a estar ahí contigo, en cada segundo. Los días siguientes fueron intensos. Dalila ensayó su declaración una y otra vez. Roberto la entrenó. Le hizo preguntas difíciles. La preparó para lo peor. Yo la veía transformarse. Cada día estaba más firme, más segura, más enojada. Y el enojo es bueno. El enojo te da fuerza, te da claridad. La noche antes de la audiencia, Dalila no pudo dormir. La escuché caminar por la casa a las 3 de la mañana. Bajé. La encontré en la cocina, sentada a oscuras. ¿No puedes dormir? No. Me senté junto a ella. ¿Qué te preocupa? Todo. ¿Y si el juez le cree a Eusebio? ¿Y si pierdo a Santiago? ¿Y si no vas a perder a Santiago? Ese niño es tuyo. Eres su madre. Has estado con él cada día de su vida. Lo alimentaste, lo bañaste, lo cuidaste cuando estaba enfermo, lo consolaste cuando lloraba. Eusebio no hizo nada de eso. Pero su abogado va a mentir. Que mienta todo lo que quiera. La verdad siempre gana. ¿De verdad crees eso? Sí, con todo mi corazón. Dalila me abrazó, fuerte, como cuando era niña y tenía pesadillas. Gracias, mamá, por todo. No tienes que agradecerme. Soy tu madre. Esto es lo que hacen las madres. Protegen a sus hijos, siempre. La mañana del 8 de enero amaneció gris. Nubes pesadas cubrían el cielo. Olía a lluvia. Me vestí con mi mejor traje, negro, formal. Dalila se puso un vestido sencillo, gris, nada llamativo. Roberto nos había dicho que nos vistiéramos de manera conservadora, que el juez debía vernos como personas serias, confiables. Santiago se quedó con mi vecina de nuevo. Dalila lo despidió con un beso largo. El niño no entendía por qué su mamá estaba tan seria. «Mamá, ¿estás triste?» «No, mi amor. Solo tengo que ir a resolver unas cosas importantes, pero regreso pronto. ¿Me traes un helado?» Dalila sonrió a pesar de todo. «Te traigo 2». Llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. El edificio era viejo, paredes grises, pasillos que olían a humedad y a papel viejo, gente esperando en bancas de madera, abogados con portafolios, familias enteras aglomeradas en las puertas de las salas. Roberto nos esperaba afuera de la sala 4. «¿Listas?» «No», dijo Dalila. «Nadie está listo para esto», respondió Roberto. «Pero estás preparada. Acuérdate de todo lo que practicamos. Responde con calma. No te dejes provocar. Y di la verdad. Solo la verdad». Entramos a la sala, y ahí estaban. Eusebio, sentado en una de las bancas, con un traje negro, el cabello peinado hacia atrás. Se veía nervioso. Cuando nos vio entrar, bajó la mirada. A su lado, Araceli, vestida de negro también, con lentes oscuros, como si estuviera de luto. Cuando nos vio, nos lanzó una mirada llena de odio. Su abogado era un hombre mayor, pelo gris, traje caro, maletín de piel. Se veía seguro, arrogante. Nos sentamos del otro lado, Roberto en medio. Dalila a su derecha, yo a su izquierda. El juez entró. Un hombre de unos 60 años, pelo blanco, lentes, expresión seria, pero no cruel. «Buenos días. Estamos aquí para la causa número…» Y así comenzó. La batalla que definiría el futuro de mi hija y de mi nieto. El juez abrió la carpeta frente a él, revisó algunos papeles. El silencio en esa sala era tan denso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. «Bien», dijo finalmente, «tenemos 2 asuntos en esta audiencia. Primero, la demanda de desalojo presentada por la señora Elora Vizcaíno contra el señor Eusebio Ramírez y la señora Araceli Ramírez. Segundo, la solicitud de custodia temporal y pensión alimenticia para el menor Santiago Ramírez». Miró a Roberto. «Licenciado Mendoza, usted representa a las señoras Vizcaíno. Proceda». Roberto se levantó, abrió su portafolio, sacó una copia de la escritura de la casa. «Señoría, mi clienta, la señora Elora Vizcaíno, es la única propietaria legal de la vivienda ubicada en la calle Jacarandas, número 342. Adquirió dicha propiedad hace 5 años con recursos propios. La escritura está a su nombre.
y ella ha pagado todos los servicios y el impuesto predial desde entonces. Roberto puso los documentos sobre la mesa del juez. Aquí están todos los comprobantes. 5 años de recibos de luz, agua, gas y predial. Todos a nombre de la señora Vizcaíno. Ni un solo pago hecho por el señor Eusebio Ramírez. El abogado de Eusebio se levantó. Señoría, mi cliente ha vivido en esa propiedad por 5 años. Ha mantenido la casa. Ha hecho mejoras. ¿Ha contribuido de manera indirecta? ¿Contribuido de manera indirecta? Lo interrumpió Roberto. ¿Puede su cliente mostrar alguna factura? ¿Algún recibo? ¿Alguna prueba de esas supuestas mejoras? El abogado titubeó. Mi cliente no guardó esos recibos. ¡Qué conveniente!, dijo Roberto. Señoría, la ley es clara. La propiedad pertenece a quien tiene las escrituras y ha pagado por su mantenimiento. El señor Ramírez no tiene ningún derecho legal sobre esa casa. El juez asintió. Entiendo. Pero antes de tomar una decisión sobre el desalojo, necesito escuchar el otro asunto, la custodia del menor y la pensión alimenticia. Porque si el señor Ramírez va a tener custodia compartida, necesitará un lugar donde vivir con el niño. Mi estómago se apretó. Todo dependía de esto. Si Eusebio conseguía la custodia compartida, el juez podría darle tiempo para encontrar otra casa, y eso podría retrasar el desalojo meses. Licenciado Mendoza, presente su caso sobre la custodia. Roberto se puso de pie de nuevo. Señoría, mi clienta Dalila Vizcaíno fue expulsada de su hogar por su esposo, el señor Eusebio Ramírez, el 14 de diciembre del presente año. Fue obligada a irse con su hijo menor sin ningún recurso. La encontraron durmiendo en su automóvil en el estacionamiento de un supermercado. Esto constituye abandono de hogar y abandono de responsabilidades paternas. El abogado de Eusebio saltó de su asiento. Eso es falso. Mi cliente nunca echó a nadie. La señora Dalila se fue por su propia voluntad. ¿Por su propia voluntad? Roberto sacó su teléfono. Señoría, tengo aquí mensajes de texto enviados por el señor Ramírez a la señora Dalila. Le pido permiso para leerlos. El juez asintió. Roberto leyó en voz alta. 14 de diciembre. El señor Ramírez escribió: recoge tus cosas y vete. Ya no te quiero aquí. La señora Dalila respondió: ¿a dónde voy a ir con Santiago? Y el señor Ramírez contestó: no es mi problema. Vete con tu mamá. Total, ella siempre te ha mantenido. La casa es mía. Mi mamá y yo decidimos que ya no te queremos aquí. Si no te vas por las buenas, te vamos a sacar por las malas. El silencio en la sala era absoluto. Miré a Eusebio. Tenía la cabeza baja, las manos apretadas. Araceli lo miraba con los ojos muy abiertos. El juez se quitó los lentes, los limpió, se los volvió a poner. ¿Esos mensajes son auténticos? Sí, señoría. Puedo mostrarle el teléfono de mi clienta con la conversación completa. Roberto le pasó el teléfono de Dalila al juez. El juez revisó los mensajes, uno por uno. Su expresión se endureció con cada línea que leía. Señor Ramírez, dijo finalmente, ¿estos mensajes los envió usted? Eusebio se levantó temblando. Yo, señoría, estábamos peleados. Dije cosas que no debí decir. ¿Dijo cosas que no debió decir? El juez lo miró fijamente. Usted le ordenó a su esposa que se fuera de la casa, con su hijo, sin darle ningún recurso. ¿Y ahora está pidiendo custodia compartida? El abogado de Eusebio intervino. Señoría, mi cliente se arrepiente de esos mensajes. Fue un momento de emociones fuertes, pero él ama a su hijo, quiere ser parte de su vida. Si amara a su hijo, lo interrumpió el juez, no lo habría dejado dormir en un carro. El abogado se quedó callado. El juez miró a Roberto. ¿Tiene más evidencia? Sí, señoría. Tengo el testimonio de una vecina que presenció el maltrato psicológico que la señora Dalila sufrió por parte del señor Ramírez y su madre, la señora Araceli. Llame a la testigo. Lucía entró a la sala. Estaba nerviosa. Se sentó en el estrado. Juró decir la verdad. Roberto le hizo preguntas. Lucía respondió con voz firme. Contó todo. Cómo vio a Araceli tratar a Dalila como sirvienta. Cómo escuchó gritos. Cómo una vez vio a Dalila llorando en el patio y Araceli la jaló adentro. ¿Cuándo fue eso?, preguntó Roberto. En octubre. Hace 3 meses. ¿Y qué pensó usted cuando lo vio? Pensé que algo estaba muy mal. Intenté hablar con Dalila varias veces después de eso, pero ella siempre me evitaba, o más bien, no la dejaban hablarme. El abogado de Eusebio intentó desacreditar a Lucía. Señora, usted y la señora Dalila eran amigas, ¿correcto? Éramos vecinas. ¿Y amigas? Sí. Entonces su testimonio está sesgado. Usted quiere ayudar a su amiga. Quiero decir la verdad.
respondió Lucía con firmeza. Vi lo que vi, escuché lo que escuché, y lo que vi fue una mujer siendo maltratada en su propia casa. El juez levantó la mano. Suficiente. Señora, puede retirarse. Gracias por su testimonio. Lucía salió de la sala. Me lanzó una mirada antes de irse. Una mirada que decía, lo hice. Espero que sirva. El juez respiró hondo. ¿Algo más, licenciado Mendoza? Sí, señoría. Me gustaría que mi clienta, la señora Dalila Vizcaíno, declarara. Dalila se puso de pie. Caminó hacia el estrado con las piernas temblando. Se sentó. Juró decir la verdad. Roberto le hizo preguntas sencillas al principio. ¿Cuánto tiempo estuvo casada? ¿Cuándo empezó el maltrato? ¿Qué hacía Araceli en la casa? Dalila respondió todo con voz clara. Contó su historia, sin adornos, sin dramatismos. Solo la verdad. Contó cómo Eusebio cambió después del nacimiento de Santiago, cómo Araceli tomó control de la casa, cómo la aislaron de todos, cómo la hicieron sentir que no valía nada. Y mientras hablaba, vi algo en mi hija que no había visto en años: dignidad. Después, fue el turno del abogado de Eusebio de interrogarla, y fue brutal. Señora Dalila, ¿usted trabajaba? Trabajaba como maestra, pero mi esposo me pidió que renunciara para cuidar a nuestro hijo. Entonces, su esposo la mantenía económicamente. Sí, y vivía en una casa que su madre le regaló, sin pagar renta, sin pagar servicios. Mi madre pagaba los servicios, pero usted no contribuía con nada. Yo cuidaba de mi hijo, cuidaba de la casa, cocinaba, limpiaba. Esas no son contribuciones económicas, señora. Mi punto es que usted dependía completamente de su esposo y de su madre. Sí, respondió Dalila, dependía de ellos, porque ellos me convencieron de renunciar a mi trabajo, de aislarme de mis amigos, de no tener ninguna independencia, y cuando ya no me necesitaron, me echaron como basura. El abogado se quedó sin palabras por un segundo. No hay más preguntas, murmuró. Dalila regresó a su asiento. Estaba temblando. Le tomé la mano. Estaba helada. Lo hiciste perfecto, le susurré. El juez cerró la carpeta. Voy a tomar un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia. Cuando regrese, daré mi decisión. Salimos de la sala. Dalila se desmoronó en mis brazos. No sé si dije lo correcto. Dijiste la verdad, y eso es lo único que importa. Roberto estaba confiado. Lo hiciste muy bien, Dalila. El juez vio los mensajes. Escuchó a Lucía. Te escuchó a ti. Eusebio no tiene ninguna defensa. 30 minutos después, volvimos a entrar. El juez ya estaba sentado. Tenía una expresión seria. He revisado toda la evidencia presentada y he llegado a las siguientes conclusiones. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Primero, sobre el desalojo. La señora Elora Vizcaíno es la única propietaria legal de la vivienda. Ha presentado pruebas contundentes de que ha pagado por el mantenimiento de la propiedad durante 5 años. El señor Eusebio Ramírez y la señora Araceli Ramírez no tienen ningún derecho legal sobre dicha propiedad. Por lo tanto, se concede el desalojo. Tienen 30 días para desocupar la vivienda. Dalila apretó mi mano. Segundo, sobre la custodia del menor Santiago Ramírez. Después de revisar los mensajes de texto, el testimonio de la vecina y la declaración de la señora Dalila, es evidente que el señor Eusebio Ramírez abandonó sus responsabilidades paternas, echó a su esposa e hijo a la calle sin ningún recurso. Este comportamiento es inaceptable. El juez miró a Eusebio con dureza. Por lo tanto, la custodia completa del menor queda con la madre, la señora Dalila Vizcaíno. El señor Ramírez tendrá derecho a visitas supervisadas 2 veces al mes en un lugar neutral y deberá pagar pensión alimenticia de 6,000 pesos mensuales, retroactiva al 14 de diciembre. Eusebio se puso de pie. Señoría, eso no es justo. Ese es mi hijo. Siéntese, señor Ramírez, dijo el juez con voz firme. Si hubiera pensado en su hijo cuando lo dejó dormir en un carro, no estaríamos aquí. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó en toda la sala. Y así, en un solo golpe, ganamos. Ganamos la casa, ganamos la custodia, ganamos la justicia. Salimos de la sala. Dalila lloraba, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de liberación. Roberto nos abrazó a las dos. Lo logramos, lo logramos. Atrás de nosotros, escuché la voz de Araceli gritándole a Eusebio. Todo es tu culpa. Por tus mensajes estúpidos perdimos todo. No volteé a verlos, no me importaban. Ya habían perdido suficiente de mi tiempo, de mi energía, de mi vida. Subimos al carro. Manejé de regreso a casa en silencio. Dalila miraba por la ventana. Las lágrimas seguían cayendo.
¿En qué piensas?, le pregunté. ¿En qué gané?, susurró. Pero también perdí. ¿Qué perdiste? 5 años de mi vida, mi matrimonio, mi confianza, Tu dolor, la interrumpí. Perdiste tu dolor, perdiste tu miedo, perdiste la cárcel en la que vivías. Y sí, perdiste 5 años, pero ganaste el resto de tu vida. Ella me miró, sonrió a pesar de las lágrimas. Gracias, mamá, por nunca rendirte, por pelear por mí. Siempre voy a pelear por ti, siempre. Cuando llegamos a casa, Santiago corrió hacia nosotros. Mamá, abuela, ¿me trajeron helado? Dalila se arrodilló, abrazó a su hijo, lo abrazó tan fuerte que el niño protestó. Mamá, me estás apretando. Perdón, mi amor, es que te extrañé mucho. Yo también te extrañé. ¿Y mi helado? Reímos. Por primera vez en semanas, reímos con ganas. Esa noche, mientras Santiago dormía y Dalila descansaba en su cuarto, me senté en la sala con una taza de té. Pensé en todo lo que había pasado, en las mentiras, en el abuso, en el dolor, pero también pensé en la justicia, en cómo la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Eusebio y Araceli habían jugado con fuego, habían manipulado, habían mentido, habían abusado, y ahora estaban pagando el precio, no por venganza, por consecuencias, porque cada acción tiene una consecuencia, y el universo siempre cobra sus deudas. Los 30 días que el juez les dio a Eusebio y Araceli para desocupar la casa pasaron más rápido de lo que esperaba. Durante ese tiempo, Dalila empezó a renacer. Se inscribió en un programa de actualización para maestras. Empezó a buscar trabajo en escuelas privadas. Recuperó contacto con amigas que había perdido durante su matrimonio. Y sobre todo, recuperó su sonrisa. Santiago estaba feliz. Ya no preguntaba por su papá. Se había adaptado a vivir conmigo. Su cuarto estaba lleno de juguetes. El jardín era su reino. Y cada noche, antes de dormir, me decía: «Abuela, me gusta vivir aquí contigo». Y mi corazón se llenaba de luz. El 7 de febrero, el día 29 del plazo, Roberto me llamó. Elora, mañana se cumple el plazo. ¿Quieres que vaya contigo a verificar que hayan desocupado? Sí, voy a necesitar testigos. Llevo a un actuario judicial. Si no han salido, podemos proceder con el desalojo forzoso. Al día siguiente, 8 de febrero, manejé hacia la casa, mi casa. Roberto me siguió en su auto con el actuario. Dalila decidió no venir. No quería volver a ver ese lugar. No todavía. Cuando llegamos, lo primero que noté fue el camión de mudanza estacionado afuera. La puerta de la casa estaba abierta. 2 hombres cargaban cajas y muebles. Me bajé del carro, respiré hondo y entré. La casa estaba casi vacía, las paredes desnudas, el piso sucio. Olía a humedad y a abandono. Araceli estaba en la sala, supervisando a los cargadores. Cuando me vio, su rostro se torció en una mueca de odio. «Vienes a regodearte, ¿verdad? Vengo a verificar que estés cumpliendo con la orden del juez. Ya nos vamos. ¿Contenta? ¿Dónde está Eusebio?» En su cuarto, empacando sus cosas. Subí las escaleras. Mi corazón latía fuerte. No sabía qué esperar. Encontré a Eusebio en la recámara principal. Estaba metiendo ropa en una maleta. Se veía demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado. Cuando me vio, se detuvo. «Señora Elora, no quiero escuchar tus excusas, Eusebio. Solo vine a asegurarme de que te vayas». Él bajó la mirada. «Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, pero llegaron, por tus decisiones, por tu cobardía, por dejar que tu madre controlara tu vida y destruyera tu matrimonio. Yo amaba a Dalila». Me reí. Una risa seca, sin humor. «Si así amas, no quiero imaginar cómo odias. Cometí errores». «No cometiste errores. Tomaste decisiones. Decidiste humillar a mi hija. Decidiste aislarla. Decidiste echarla a la calle con tu hijo. Cada cosa que pasó fue porque tú lo decidiste». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué quiere que haga? Ya perdí todo. Perdí a mi familia. Perdí mi casa. ¿Qué más quiere? No quiero nada de ti. Ya no. Solo quiero que te vayas y que dejes a mi hija en paz». Salí de la recámara. Bajé las escaleras. Araceli estaba firmando unos papeles con el actuario. Roberto me hizo una seña. Todo estaba en orden. Estaban cumpliendo. «¿A dónde van a ir?», le pregunté a Araceli. Ella me miró con resentimiento. «Eso no es tu problema». «Tienes razón, no es mi problema, pero tengo curiosidad. Después de vivir aquí por años como si fuera tu casa, ¿dónde vas a vivir ahora?» «Nos vamos a un departamento. Eusebio lo rentó». «¿Los 2 juntos?» «Sí, los 2 juntos. Alguien tiene que cuidar de mi hijo». Sonreí. «Tu hijo tiene 36 años, Araceli. No necesita que lo cuides, necesita que lo dejes crecer».
No sabes nada de nosotros. Sé suficiente. Sé que lo controlaste toda su vida. Sé que nunca dejaste que fuera un hombre. Y sé que por eso perdió a su familia. Araceli apretó los puños. Dalila nunca fue suficiente para él. No, tú nunca fuiste suficiente madre como para dejarlo vivir su propia vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. Algún día vas a entender, cuando Dalila te deje por otro hombre. Cuando Santiago crezca y ya no te necesite, vas a entender lo que es ser madre. Yo ya soy madre, Araceli, y sé que ser madre significa proteger a tus hijos, pero también significa soltarlos, dejarlos tomar sus propias decisiones, aunque esas decisiones te duelan. Tú nunca aprendiste eso. Araceli agarró su bolso, caminó hacia la puerta, se detuvo, volteó a verme. Espero que esta casa te haga feliz, porque destruiste una familia para recuperarla. Yo no destruí nada. Ustedes se encargaron de eso solos. Salió sin decir más. Los cargadores terminaron, cerraron el camión. Eusebio bajó con sus maletas, subió a su carro. Ni siquiera me miró. Y así, sin ceremonia, sin drama, se fueron. Roberto y el actuario revisaron toda la casa, tomaron fotos, documentaron que habían desocupado completamente. «Es tuya de nuevo, Elora», me dijo Roberto. Caminé por la casa vacía. Cada cuarto tenía recuerdos. Recuerdos de cuando Dalila llegó aquí con ilusión. Recuerdos de cuando Santiago dio sus primeros pasos en esta sala. Recuerdos de risas que se convirtieron en lágrimas. Pero ahora era solo una casa. Paredes, pisos, techos. Y yo tenía que decidir qué hacer con ella. Las semanas siguientes limpié la casa de arriba abajo. Contraté pintores. Cambié las cerraduras. Reparé lo que estaba roto. La casa volvió a verse bonita, limpia, luminosa. Dalila me preguntó un día, «¿Qué vas a hacer con la casa, mamá?» «No lo sé todavía. Podría rentarla. Podría venderla. ¿O podrías dármela a mí?» La miré sorprendida. «¿Quieres volver a vivir ahí?» Ella pensó por un momento. «No, no quiero volver a esa casa. Tiene demasiados fantasmas. Pero podríamos venderla. Y con ese dinero yo podría comprar mi propia casa. Una casa que sea solo mía, sin recuerdos malos, sin sombras del pasado». Sonreí. «Me parece perfecto». Puse la casa en venta en marzo. Para mi sorpresa, se vendió en 2 semanas. Una familia joven la compró. Una pareja con 2 niñas pequeñas. Me dijeron que era la casa de sus sueños. Les di las llaves y pensé, ojalá llenen esta casa de amor. Ojalá nunca conozcan el dolor que conoció mi hija aquí. Con el dinero de la venta, Dalila encontró una casa más pequeña pero acogedora. 2 recámaras, jardín chico, en una colonia tranquila cerca de una escuela. «Es perfecta, mamá», me dijo cuando fuimos a verla. «¿Estás segura?» «Completamente segura. Aquí voy a empezar de nuevo. Santiago va a crecer feliz. Y yo voy a ser libre». Compró la casa en abril. La escritura quedó a su nombre. Solo a su nombre. El día que se mudó, la ayudé a desempacar. Santiago corría por todos lados explorando su nueva casa. «Mamá, mira, mi cuarto tiene una ventana grande. Puedo ver el jardín». Dalila lo abrazó. «¿Te gusta tu nueva casa?» «Me encanta». Esa noche, las 3 nos sentamos en el piso de la sala vacía. Comimos pizza directo de la caja. Reímos. Planeamos cómo iba a quedar cada cuarto. Y mientras las escuchaba hablar, pensé en Eusebio y Araceli. Me preguntaba dónde estarían, cómo estarían viviendo. No por curiosidad morbosa, sino porque sabía que el universo siempre cobra sus deudas, y ellos tenían una deuda muy grande. La respuesta llegó en mayo. 3 meses después del desalojo, Patricia, mi amiga de recursos humanos, me llamó. «Elora, ¿sigues interesada en saber de Eusebio?» «¿Qué pasó?» «Lo despidieron». Me quedé en silencio. ¿Por qué? Por ausentismo y por mal desempeño. Aparentemente, desde que empezó el problema legal contigo, su trabajo se fue al piso. Llegaba tarde, no cumplía con sus proyectos. Estaba distraído todo el tiempo. Le dieron varias advertencias y finalmente, hace 2 semanas, lo despidieron. ¿Y ahora qué va a hacer? No lo sé, pero escuché que está viviendo con su madre en un departamento chico y que ella lo mantiene con su pensión de viuda. Una parte de mí sintió lástima, pero solo una parte muy pequeña, porque Eusebio había construido su propia prisión, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, y ahora estaba viviendo en ella. En junio, Dalila consiguió trabajo. Una escuela privada la contrató como maestra de primaria. Estaba feliz, emocionada. Volvía a ser quien era antes de conocer a Eusebio. Una tarde, mientras tomábamos café en su nueva casa, me dijo algo que me sorprendió. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, mamá? ¿Qué? Eusebio siempre me decía que yo no podía vivir sin él, que dependía de él, que sin él yo no era nada.
Y resulta que él es quien no puede vivir sin su madre. Él es quien perdió su trabajo, su casa, su familia. Y yo estoy mejor que nunca. Sonreí. Esa es la justicia más dulce, la que no tienes que buscar, la que llega sola. Santiago entró corriendo a la cocina. Mamá, mira lo que dibujé en la escuela. Era un dibujo de una casa con ventanas grandes, un jardín y 3 figuras, una mujer, un niño y una señora mayor. ¿Quiénes son?, preguntó Dalila. Somos nosotros, tú, yo y la abuela. Dalila lo abrazó. Es el dibujo más bonito que he visto en mi vida. Y lo era, porque era un dibujo de una familia, no perfecta, pero feliz, libre, en paz. Esa noche, manejando de regreso a mi casa, pensé en todo lo que había pasado en estos meses. Pensé en el dolor, en las lágrimas, en las noches sin dormir, en la rabia, en el miedo, pero también pensé en la victoria, en la justicia, en la libertad. Y entendí algo profundo. El karma no es venganza. El karma es consecuencia. Eusebio y Araceli no pagaron porque yo los castigué. Pagaron porque sus propias acciones los destruyeron. La mentira siempre se descubre. El abuso siempre se paga. La crueldad siempre regresa. No porque Dios o el universo sean crueles, sino porque la vida es justa, profundamente justa. Y a veces, la mejor venganza no es hacer nada. Es simplemente vivir bien, mientras ellos viven con las consecuencias de sus decisiones. Han pasado casi 12 meses desde aquel sábado en el estacionamiento del supermercado. 12 meses desde que encontré a mi hija durmiendo en su carro con mi nieto. 12 meses que cambiaron nuestras vidas para siempre. Hoy es diciembre de nuevo. El aire huele a ponche y a tamales. Las calles están llenas de luces navideñas. Y yo estoy sentada en la sala de Dalila, viendo cómo Santiago decora el árbol de Navidad con esa energía infinita que solo tienen los niños de 6 años. Abuela, ¿este foco va aquí o allá? Donde tú quieras, mi amor. Es tu árbol. Dalila sale de la cocina con una charola de galletas recién horneadas. Se ve radiante. El cabello le brilla. Tiene color en las mejillas. Ha subido de peso. Se ve sana. Se ve feliz. Se sienta junto a mí en el sofá. ¿En qué piensas, mamá? En todo lo que pasó este año. Yo también. Nos quedamos en silencio por un momento. Un silencio cómodo, de esos que solo existen entre madres e hijas que han peleado batallas juntas. ¿Sabes qué día es hoy?, me pregunta Dalila. 21 de diciembre. Hace exactamente un año, yo estaba preparándome para las peores 2 semanas de mi vida. Todavía vivía en esa casa. Todavía soportaba a Araceli. Todavía creía que no tenía salida. Y mira dónde estás ahora. Ella sonríe. En mi propia casa, con mi trabajo, con mi hijo, en paz. ¿Has sabido algo de Eusebio? Dalila asiente. Me llama de vez en cuando, para hablar con Santiago, pero el niño ya casi no quiere hablar con él. ¿Y las visitas supervisadas? Solo fue a 2, a las primeras 2 que el juez ordenó. Después dejó de ir. Siempre tiene excusas, que está buscando trabajo, que no tiene dinero para la gasolina, que se siente mal. ¿Y la pensión? Paga, tarde, pero paga. Creo que su madre le da el dinero, porque según Patricia, él sigue sin conseguir trabajo. Pienso en Eusebio, en el hombre que alguna vez creí que sería un buen esposo para mi hija. En el hombre que resultó ser tan débil que dejó que su madre destruyera su familia. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunto, ¿de haberte casado con él? ¿De haber perdido 5 años? Dalila lo piensa, realmente lo piensa. Al principio sí, me arrepentía todos los días. Pensaba en todo lo que pude haber hecho diferente, en todas las señales que ignoré, en todo el tiempo que perdí. ¿Y ahora? Ahora entiendo que esos 5 años fueron necesarios, porque me enseñaron quién no quiero ser. Me enseñaron qué no voy a tolerar nunca más, y sobre todo, me dieron a Santiago. Miramos al niño. Está cantando un villancico mientras cuelga una esfera roja en el árbol. Él valió todo el dolor, dice Dalila. Cada lágrima, cada humillación, cada noche de miedo, valió la pena porque ahora tengo a mi hijo y soy libre. La abrazo. Estoy orgullosa de ti. ¿Por qué? Tú fuiste quien peleó por mí. Tú fuiste quien me salvó. No, hija, yo solo te ayudé. Tú fuiste quien tuvo el valor de declarar frente a un juez. Tú fuiste quien se levantó después de tocar fondo. Tú te salvaste a ti misma. Las lágrimas le corren por las mejillas, pero son lágrimas buenas, lágrimas de sanación. Gracias, mamá, por nunca dejar de creer en mí, incluso cuando yo dejé de creer en mí misma. Santiago corre hacia nosotras. Mamá, abuela, el árbol ya está listo. ¿Vamos a poner los regalos? Todavía no, mi amor. Los regalos se ponen en Nochebuena. ¿Falta mucho? Solo 3 días. Eso es mucho.
Reímos, y en ese momento, en esa risa compartida, entiendo algo profundo. La felicidad no es la ausencia de dolor. La felicidad es lo que construyes después del dolor. Dalila perdió 5 años, perdió un matrimonio, perdió su confianza, perdió su trabajo, pero ganó su libertad, ganó su dignidad, ganó su hijo y ganó su futuro. Y eso vale más que cualquier cosa que haya perdido. Esa noche, después de acostar a Santiago, Dalila y yo nos sentamos en su pequeño patio trasero. El cielo está lleno de estrellas. Hace frío, pero no demasiado. ¿Puedo preguntarte algo, mamá? Claro. ¿Cómo supiste que tenías que pelear? ¿Cómo supiste que no debías rendirte? Pienso en su pregunta. Es una buena pregunta, porque eres mi hija, y las madres no se rinden con sus hijos. Nunca. Pero también porque vi en tus ojos ese día en el estacionamiento que ya no tenías fuerzas para pelear por ti misma, así que tuve que pelear por las dos. ¿Y si hubieras llegado un día después? ¿Una semana después? No llegué un día después. Llegué justo cuando tenía que llegar. El universo tiene su forma de poner las cosas en su lugar. Dalila mira las estrellas. A veces me pregunto si Eusebio está mirando estas mismas estrellas, si se arrepiente, si entiende todo lo que perdió. No lo sé. Y honestamente, ya no importa. ¿Por qué? Porque lo que él sienta o deje de sentir ya no es tu problema, ya no es tu carga. Tú ya eres libre. Y esa libertad no depende de que él se arrepienta o no. ¿Crees que él sea feliz, viviendo con su madre, sin trabajo, sin familia? No lo creo. Pero tampoco creo que sea completamente infeliz. Creo que está exactamente donde sus decisiones lo llevaron. Y eso es justicia, no venganza, justicia. ¿Y Araceli? Araceli consiguió lo que siempre quiso. Tiene a su hijo para ella sola. Lo controla completamente. Ya no hay ninguna esposa que se interponga. Debería estar feliz, ¿no? Pero no lo está. No, porque controlaste una vida no te hace feliz. Te hace esclava de tu propia necesidad de control. Y ahora ella tiene que vivir con un hijo adulto que depende de ella para todo, que no tiene trabajo, que no tiene futuro. Esa es su prisión. Dalila sonríe. Sabes, mamá, durante mucho tiempo quise que pagaran. Quería venganza. Quería que sufrieran como yo sufrí. ¿Y ahora? Ahora entiendo que no necesito vengarme, porque ellos ya están pagando. Cada día que viven juntos en ese departamento es un castigo. Cada día que Eusebio no encuentra trabajo es una consecuencia. Cada día que Araceli tiene que mantener a su hijo de 36 años es una lección. Exacto. Esa es la sabiduría más grande que puedes alcanzar. Entender que no necesitas ser el instrumento de la justicia. La vida ya lo es. Nos quedamos en silencio. Un silencio lleno de paz, de comprensión, de cierre. Después de un rato, Dalila habla de nuevo. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto? ¿Qué? Que yo pensaba que mi vida terminaba cuando Eusebio me echó de esa casa. Pensaba que había perdido todo, que nunca iba a recuperarme. Y resulta que ese fue el mejor regalo que me pudo dar. ¿Por qué? Porque me obligó a salir, me obligó a enfrentar la verdad, me obligó a empezar de nuevo. Si él no me hubiera echado, probablemente seguiría ahí, aguantando, sobreviviendo, muriendo poco a poco. Pero no estás ahí. No, estoy aquí, en mi casa, con mi hijo, con mi trabajo, con mi vida. Y estoy feliz, mamá, verdaderamente feliz. Y esa felicidad no depende de ningún hombre, no depende de ninguna casa, depende solo de mí. La abrazo, fuerte, como cuando era niña y se caía y yo la levantaba. Esa es mi niña fuerte, mi niña sabia. Lloramos juntas, pero no de tristeza, de alivio, de gratitud, de amor. Al día siguiente, Dalila me invita a almorzar. Vamos a un restaurante bonito, uno con manteles blancos y flores frescas en las mesas. Mientras esperamos la comida, Dalila saca un sobre de su bolso. Tengo algo para ti. ¿Qué es? Ábrelo. Abro el sobre. Adentro hay un cheque. Por 200,000 pesos. Me quedo sin palabras. Dalila, ¿qué es esto? Es parte del dinero de la venta de la otra casa. La casa que tú compraste para mí. Quiero que lo tengas. No, hija. Ese dinero es tuyo. Lo necesitas para tu nueva casa, para Santiago, para tu futuro. Ya tengo mi casa, ya tengo mi trabajo, ya tengo mi futuro asegurado. Pero tú vendiste el terreno de tu papá para comprar esa casa. Sacrificaste tu herencia por mí. Y yo quiero devolverte aunque sea una parte. No tienes que devolverme nada. No es una devolución, mamá. Es un agradecimiento. Por pelear por mí, por salvarme, por amarme incluso cuando yo no me amaba a mí misma. Las lágrimas me nublan la vista. Dalila, por favor, mamá, acéptalo. Me haría muy feliz. Tomo el cheque, lo miro y entiendo que no es solo dinero. Es un símbolo,
un símbolo de que mi hija se levantó, de que ya no depende de nadie, de que puede cuidar de sí misma y también puede cuidar de mí. Gracias, hija, pero solo con una condición. ¿Cuál? Que lo uses para las vacaciones que tanto necesitas. Llévate a Santiago a la playa. Descansen, disfruten, vivan. Ella sonríe. Trato hecho. Brindamos con nuestras copas de agua de Jamaica, por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, por el amor que nos salvó. Ahora, mientras escribo esta historia en mi mente, mientras revivo cada momento, cada lágrima, cada victoria, entiendo que todo tenía que pasar exactamente como pasó. Porque si hubiera llegado un día antes o un día después al estacionamiento, quizás Dalila todavía estaría atrapada. Si no hubiera guardado todos los recibos de la casa, no habríamos podido probar nada. Si Roberto no hubiera sido tan buen abogado, habríamos perdido. Cada pieza tenía que caer en su lugar, y cayó. Hoy, 12 meses después, mi hija es libre, mi nieto es feliz, y yo puedo dormir en paz sabiendo que defendí a mi familia cuando más lo necesitaban. ¿Qué le pasó a Eusebio y Araceli? No lo sé con certeza, y ya no me importa. Escuché que siguen viviendo juntos, que él sigue sin trabajo, que ella lo mantiene, que pelean constantemente. Alguna vez me llamó loca. Alguna vez Araceli me dijo que había destruido una familia. Pero años después, cuando pienso en ellos, solo veo 2 personas atrapadas en la prisión que ellos mismos construyeron. La vida siempre cobra sus deudas. Y yo tengo a mi hija de vuelta. Tengo a mi nieto riendo en mi jardín. Tengo la paz de saber que hice lo correcto. Si mi historia puede ayudar a una sola mujer a abrir los ojos, si puede darle valor a una sola madre para defender a su hija, si puede salvar a una sola familia de la destrucción, entonces habrá valido la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo, porque al final el amor siempre gana, la verdad siempre sale a la luz y la justicia siempre llega, a veces tarde, pero siempre llega. Me llamo Elora Vizcaíno, tengo 59 años, y esta fue la historia de cómo mi hija y yo recuperamos nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestro futuro. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.